Siempre se me habló de disfrutar los pequeños placeres diarios, pero la paz es un puñal de doble filo. Es tan rápida para venir como para irse. Un simple preludio que solo sirve para anunciar la violencia en su estado más puro. ¿Estás solo, Arlo? Me pregunté para calmar los nervios. Tal vez sí, tal vez no. Esa duda terminaba de destrozar lo que quedaba de mi salud mental. Ya no sabía si tenía algo por lo que pelear, o si el motor de mi voluntad se había fundido finalmente. Arrastré la espalda contra la pared de este pasillo, sintiendo cómo cada vértebra protestaba, hasta dejarme caer al suelo. Al bajar, mi sangre dibujó un rastro espeso en el concreto, una pincelada roja sobre un lienzo gris que marcaba el final del camino. Intenté presionar la herida, pero mis dedos, entumecidos y fríos, ya no respondían. Mi cuerpo se estaba apagando. Tal vez debería descansar un rato, ¿verdad? Susurré al vacío. Ya no sabía si hablaba para mí mismo o para alguien más, pero solté una risa que no me creía ni yo. Pura ansiedad escapando por mi garganta en forma de espasmos. Mis párpados, cargados con el peso de mi posible muerte, finalmente cedieron. El sonido de pasos erráticos se acercaba, acompañado por un borboteo húmedo, era como si el aire les quemara al entrar en sus pulmones podridos. Los golpes empezaron a retumbar contra la fina capa de metal que me separaba de mi jodida muerte, pero la oscuridad ya me tragaba. Fue entonces cuando el cielo terminó de romperse. El ruido de la lluvia contra el techo de zinc se volvió un estruendo que empezó a tapar los balbuceos de esas cosas. Una gota helada se filtró por una grieta y me golpeó la mejilla, abriéndose paso entre la mugre y el sudor. Sentí una paz estúpida, casi fuera de lugar. Ese goteo constante era lo único real. Me recordaba que, afuera de este pasillo de mierda, el mundo seguía girando sin importarle que yo me estuviera quedando sin aire. El olor a tierra mojada inundó el lugar, peleándole el espacio al olor a metal de mi propia sangre. Aspiré hondo, dejando que el sonido de la tormenta se comiera el crujido de las bisagras que empezaban a ceder. Cerré los ojos justo cuando el metal terminó de desgarrarse. Sentí un golpe de aire frío que no venía de la lluvia, una sombra pesada cayendo sobre mí, y entonces, el silencio. Los pájaros cantan, las chicharras se escuchan a la distancia y el calor es sofocante. Es esta época del año en la que la gente sale a correr y el aire vibra con el inicio de las clases. Para algunos un comienzo lejano, para otros pocos afortunados, una rutina que ya comenzó hace tiempo. Dentro de ese grupo me encuentro yo, volviendo de la universidad a pie. El transporte público no está disponible estos días, debido a problemas de gestión gubernamental. Es un trayecto largo hasta mi hogar, pero no lo suficiente como para agotarme. No es que disfrute la caminata larga, simplemente entiendo que es mi deber y debo cumplirlo. Sin más. Observo los alrededores y noto los negocios locales. Al parecer, algunos ya están ambientados para San Valentín. Esto me hacía sentir más solo que nunca y lo odiaba. Quizás parezca un anciano amargado y aburrido a simple vista, pero la realidad es distinta. No me molesta ver parejas. No hace mucho tiempo yo también estaba en una relación, pero la vida suele interponer obstáculos cuando no eres precisamente alguien virtuoso. Cuidar de mi abuela paterna, quien padece Alzheimer, y vigilar a mi problemática hermana no es una tarea sencilla. Me arrebata el tiempo para estar con alguien o siquiera para conocer gente nueva. Por fortuna no somos pobres, pero tampoco ricos. Desde que mi padre falleció, mi madre tuvo que hacerse cargo de todos los gastos del hogar y a mí me tocó reventar la pequeña burbuja en la que vivía. Fueron varios minutos en los que el mundo exterior se transformó en un zumbido blanco. Mi cuerpo simplemente seguía una ruta grabada en el instinto mientras mi conciencia intentaba procesar una vida que sentía ajena. Me sumergí tanto en ese laberinto de pensamientos que, cuando parpadeé y recuperé la noción de la realidad, ya estaba frente a mi puerta. Me detuve un segundo, extrañado por la rapidez con la que el camino se había desvanecido bajo mis pies. Ni siquiera recordaba haber cruzado la avenida principal. Solté un suspiro de preocupación y saqué las llaves de mi bolsillo. El metal estaba tibio por el sol. Giré la llave y el mecanismo emitió un chasquido seco que resonó en el pasillo vacío.
Al empujar la puerta, me recibió una corriente de aire estancado y una penumbra que devoró la luz del mediodía. Ya estoy aquí, susurré para mí mismo, apenas un soplo de voz que nadie más escucharía. Cerré detrás de mí, dejando fuera el bullicio de la ruidosa ciudad. El silencio de la casa esta vez resultaba extrañamente pacífico. Al avanzar, un olor familiar me detuvo. Alguien estaba cocinando un platillo que no probaba desde hacía mucho tiempo. Me quedé un momento inmóvil en el recibidor, esperando a que mis ojos se acostumbraran a la falta de luz del pasillo. Estaba extrañado, ¿hoy era viernes quien estaría cocinando? Caminé hacia la cocina con paso lento, envuelto en una sutil incertidumbre. Al entrar, me sobresaltó el desorden. Harina, huevos y restos de salsa de tomate decoraban la mesa de forma caótica. Antes de que pudiera procesarlo, una mano delgada y pequeña se posó en mi hombro. Arlo, ¿por qué tardaste tanto? Me tensé por la sorpresa. Giré mi cabeza para encontrarme con Alice, mi madre. Sus ojos ámbar me observaban con fijeza bajo su largo cabello azabache recogido. Llevaba un delantal sobre la ropa, manchado por el trabajo en la cocina. ¿Estás bien? Preguntó ella, con un rastro de preocupación en la voz. Estoy bien, mamá, respondí, mientras recuperaba el aliento. ¿No deberías estar en el trabajo? Ella bajó la mirada un instante y soltó un suspiro contenido, tratando de restarle importancia al asunto. Tendré unos días libres debido a los recortes salariales, explicó, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Aprovecharé para adelantar cosas aquí. La miré en silencio. Sabía lo que eso significaba. Si la situación económica continuaba por ese camino, inevitablemente tendría que abandonar mi burbuja universitaria y buscar un empleo para sostener el hogar. El pensamiento de sumar un trabajo a mi vida ya había pasado por mi cabeza, después de todo. Solo quería ayudar a la casa, aunque mi madre no me lo permitía e insistía que debía centrarme en mis estudios, que ella se encargaría de traer dinero. Me alejé lentamente de su agarre. No estaba acostumbrado a ese tipo de afecto. Ella solía estar ausente la mayor parte del día y nuestra relación se basaba más en el silencio que en las palabras. Yo era, sin duda, el más distante de la familia, aunque también el menos conflictivo. Estaba preparando pasta casera, dijo finalmente, con un tono de voz que denotaba agotamiento. Esa que tanto les gusta. ¿Necesitas que te ayude en algo? Pregunté, más por cortesía que por iniciativa. Ella negó con la cabeza, dedicándome una mirada breve. Ve a descansar, Arlo. Yo me encargaré de tu abuela. Te lo mereces. Duerme un poco. Más tarde te llamaré para comer. Me sentí extrañado por su permisividad, pero no discutí. No tenía energía para nada más. Llegué a mi habitación y noté que el aire estaba inusualmente fresco, pero no me detuve a buscar una explicación. En ese momento, nada tenía demasiada importancia. Arrojé la mochila en una esquina y me cambié el pesado uniforme por un jogging gris y una camiseta negra. Me desplomé en la cama y encendí el teléfono. La pantalla me devolvió el reflejo de un mundo que se caía a pedazos en la distancia. Guerras por petróleo, cifras de muertes internacionales y noticias sobre rebrotes de enfermedades en zonas remotas. No le di importancia. Nada de eso afectaba mi cotidianidad. Cambié de aplicación. En el grupo de la facultad, mis compañeros mezclaban chistes de internet con rumores sobre la institución y comentarios sobre el brote actual. Algunos mencionaban tener familiares enfermos. Tal vez debería tener cuidado, pensé con desapego. Bloqueé la pantalla, dejé el dispositivo a un lado y cerré los ojos. Realmente el sueño me reclamó casi de inmediato, ya que solo veía y sentía oscuridad a mi alrededor. El reloj de la oficina del director marca las 7:45 p.m. El zumbido del aire acondicionado es lo único que rompe el silencio tenso del lugar. Estoy sentada en una silla de madera que cala en la espalda, con los nudillos todavía calientes y un poco de rímel corrido. Valeria está fuera de la oficina, llorando de forma exagerada con una bolsa de hielo en la mejilla. Me da asco verla así. Es increíble lo rápido que se les quita lo valientes cuando alguien les responde. Pero ¿cómo terminé aquí? Sinceramente, la clase de hoy era una basura,
Un bostezo eterno entre el calor y los gritos de mis amigas tratando de planear algo para el viernes. Yo solo quería retocarme el labial, salir de ahí y olvidarme de la escuela. Pero Valeria tenía que abrir la boca. Tenía que mencionar a mi padre y, lo peor de todo, tenía que poner su maldito zapato sobre la única foto que cargo de él. Escuchar el crujido del papel fotográfico bajo su suela fue el límite. No lo pensé. Mi puño se estrelló contra su cara antes de que pudiera terminar de burlarse. No fue una pelea de niñas jalándose el cabello. Fue un golpe seco, directo, con toda la rabia que vengo guardando desde que él se fue. Me abalancé sobre ella y la sujeté de la blusa, gritándole que cerrara la maldita boca si no quería terminar en el hospital. El profesor tuvo que usar toda su fuerza para separarnos mientras los demás grababan con sus teléfonos. Ahora, el director me mira con esa cara de decepción que ya me conozco de memoria. Él es un hombre hindú, su figura desborda la silla, haciendo que el cuero cruja bajo su peso obeso, y su respiración pesada le silba un poco en la garganta, llenando el aire de un olor rancio a café y encierro. Otra vez te metes en problemas, Elia, y esta vez por algo grave, dice, mientras tamborilea un bolígrafo sobre su escritorio. Me acomodo en la silla y lo miro fijo. Me siento cansada, no de miedo, sino de estas estupideces. Sin embargo, hay algo diferente hoy. Mientras espera que yo hable, sus ojos se quedan fijos en mí más tiempo de lo necesario, con una intensidad acuosa y perturbadora que me recorre la cara. Siento un escalofrío que no tiene nada que ver con el aire acondicionado. Es esa sensación de estar siendo observada por alguien que no solo busca disciplina, sino algo más que no alcanzo a descifrar, pero que me revuelve el estómago. Ahora que lo pienso, ya varias compañeras dijeron que era extraño. En los pasillos siempre se comentan cosas sobre cómo te mira cuando vas con la falda del uniforme, o cómo te llama a su oficina por cualquier excusa mínima, solo para retenerte acá. Nunca les presté atención, ya que en varias en las que me vino a castigar al aula no había notado tan extraño, pero ahora al tenerlo así de cerca, con su mirada clavada en la mía mientras se humedece los labios, me hace desear haberle pegado él en lugar de Valeria. Llama a mi casa, respondo con la voz seca, tratando de ocultar la repulsión que me genera su presencia. Ella sabe muy bien por qué lo hice. No voy a pedir perdón por defender a mi papá. El director suspira, busca en su computadora nuestro número y descuelga el teléfono. Me quedo mirando la pared, intentando ignorar la forma en que su respiración se acelera un poco mientras marca, esperando expectante lo que fuera a suceder, aunque sé que probablemente, y conociendo a mi madre, otra persona se encargaría de esto. Solo se escucha la cebolla en la sartén mientras termino de cocinar. Son casi las 8 de la noche y el cansancio me tiene agotada. Pero verlo entrar tan mal hace un rato me hizo poner los pies en la tierra. Pobre muchacho, carga con demasiadas cosas para su edad, aunque el hecho de que se encargue de su hermana la mayoría de veces me ayuda bastante. Por suerte logré que se fuera a dormir un poco. Me limpio las manos en el delantal, un poco molesta por el desorden de harina que dejé en la mesa. De pronto, me detengo. Miro por la ventana y me quedo pensando. Era extraño. Hace un momento el sol quemaba la calle, pero en el rango de casi una hora el cielo se puso gris y pesado. El aire que entra por la puerta ya no es caluroso. Es un frío repentino que hiela todo el cuerpo, el cual en el rango de unos minutos inevitablemente se convirtió en un diluvio. Me quedé expectante mirando la tormenta por la ventana, aunque... El golpeteo de la lluvia contra el vidrio de la ventana fue lo primero que se filtró en mi conciencia. Un sonido metálico, rítmico, como si miles de alfileres estuvieran chocando contra el cristal. Abrí los ojos en la penumbra de mi cuarto, desorientado. Hace apenas una hora el sol de la tarde quemaba el asfalto de la calle, pero ahora la habitación estaba sumergida en un azul grisáceo y frío. Me quedé inmóvil sobre las sábanas, sintiendo cómo el cansancio todavía me pesaba en las vértebras, una fatiga que no se iba con una simple siesta.
El aire que entra por la rendija estaba helado. No tenía sentido. Ese cambio de clima no era normal, ni siquiera para esta época del año. Aunque me tranquilizaba el hecho de no tener que ir mañana a estudiar, eso me quitaba algo de estrés. Sin embargo, algo me sacó de mi trance. El sonido del teléfono en la planta baja terminó de sacarme del letargo. Escuché los pasos pesados de mi madre en la cocina y, segundos después, su voz seca, cargada de esa irritación que solo aparece cuando su paciencia ya se agotó. Me incorporé despacio, sintiendo un nudo amargo en el estómago. Sabía perfectamente qué significaba ese tipo de llamadas a esta hora. No necesitaba ser un genio para adivinar que Elia se había metido en otro problema en la preparatoria, y que mi descanso, ese pequeño santuario que apenas había empezado, se acababa de arruinar. Me senté en el borde de la cama, frotándome la cara con las manos frías. Afuera, la lluvia aumentaba, borrando la ciudad bajo un manto de agua oscura. Me puse de pie, sintiendo el piso helado bajo mis pies. Bajé las escaleras arrastrando los pies, con el sabor amargo del sueño interrumpido. En la cocina, mi madre sostenía el auricular contra la oreja con una fuerza que le ponía los nudillos blancos. Me miró de reojo, con esa expresión de ya te imaginarás, mientras la lluvia golpeaba con furia contra el techo del patio. Sí, entiendo. Mi hijo va para allá ahora mismo, dijo ella, colgando con un golpe seco. Ni lo pienses, solté, apoyándome en el marco de la puerta. Acabo de cerrar los ojos, mamá. Que regrese caminando, el agua le ayudará a calmarse. No seas imprudente, Arlo. Se peleó en el salón y la tienen retenida. Afuera se está cayendo el cielo y no voy a dejar que tu hermana ande sola con este frío. Es su culpa. Rebatí, sintiendo una punzada de rabia. Siempre es lo mismo con ella. Que aprenda a controlarse, yo no soy su niñera. Encima tienes el auto en el garaje, mamá. Ve tú. Mi madre dejó la espátula sobre la mesa y me clavó una mirada totalmente seria. No puedo dejar sola a tu abuela con estos truenos, se pone muy mal. Además, el vecino dejó esos materiales de construcción bloqueando nuestra salida y no voy a ponerme a mover vigas bajo esta lluvia. Así que no me lo estés preguntando. Vete antes de que pierda la paciencia contigo también. Solté un bufido de frustración y caminé hacia el perchero del pasillo. La descolgué y deslicé mis brazos por las mangas gastadas, sintiendo el peso de la misma sobre mis hombros. Allí estaba otra vez, colgada en mi cuerpo como un recordatorio silencioso. Una chaqueta militar antigua, de tela gruesa y áspera. El movimiento liberó su olor a guardado y a metal, un aroma rancio que me regresaba a tiempos más simples. Era realmente valiosa para mí. Tomé un paraguas negro de mango antiguo, me acomodé la campera y finalmente salí a la calle sin decir más. El impacto del aire helado me golpeó la cara, obligándome a abrir el paraguas de un tirón. Caminé por la acera, esquivando los charcos que ya empezaban a cubrir el pavimento. Era una noche extraña y muy oscura. Primero que todo, a esta hora, con esta lluvia, las avenidas deberían ser un caos, pero el tráfico era inusualmente escaso. Solo un par de autos pasaron a mi lado, sus motores sonando apagados, casi arrastrándose sobre el asfalto inundado. Lo segundo que más me molestaba no era el agua, sino la actitud de la poca gente que cruzaba. Vi a un grupo de personas en la esquina, amontonadas bajo un techo, pero nadie hablaba. No revisaban sus teléfonos ni se quejaban del clima. Simplemente, miraban en una dirección al horizonte. Y lo tercero que me dejaba reflexionando, ¿era posible un cambio de temperatura tan brusco? Rápidamente salí de mis pensamientos y observé mi entorno. Solamente algo había captado mi atención. Un hombre pasó por la cuadra de enfrente, en dirección contraria. Sin paraguas, con la camisa pegada al cuerpo y el cabello chorreando, caminando con una lentitud que no encajaba con la tormenta. No parecía tener prisa por cubrirse, ni siquiera parecía notar que estaba empapado. Su apariencia era como la de alguien enfermo. Él estaba pálido, y tenía unos ojos desconectados de este mundo. ¿Estaría drogado? Busqué la lógica a su andar tan errático, hasta que inevitablemente, el sujeto desapareció de mi vista. Caminé las últimas cuadras más rápido, sintiendo cómo el agua se filtraba en mis zapatillas.
La preparatoria se alzaba como un bloque de concreto gris bajo la cortina de lluvia. Al entrar, el eco de mis pasos era lo único que rompía el silencio de un edificio que debería estar lleno de ruido, pero que se sentía extrañamente apagado. Vi a una chica de la edad de Elia cerca del despacho del director. Supuse que era con quien se había peleado mi hermana. Tenía un papel en la mano y sollozaba levemente, pero por la oscuridad no podía ver bien sus facciones. Pasé de largo. Crucé el pasillo hacia la oficina. El director estaba sentado detrás de su escritorio, con la mirada perdida en un punto muerto de la pared. Tenía el auricular del teléfono descolgado, emitiendo ese pitido intermitente que te taladra los oídos. Él tardó en notar mi presencia. «Vengo por Elia Biari», dije, rompiendo su trance. El tipo parpadeó lento, me miró con una confusión que no era normal y simplemente señaló hacia la silla donde Elia esperaba. No hubo sermones ni amenazas. Llévate a la niña. Todo el mundo tiene prisa hoy. Pronto entra alguien aquí. Soltó en un tono casi inaudible. Lo escuché extrañado, pensando quién vendría a esta hora. Salimos de ahí sin que nadie nos detuviera. La acosadora ya no se encontraba ahí. En cuanto pisamos el asfalto frío, Elia se pegó a mi costado bajo el paraguas. Tenía el uniforme desordenado y un labio un poco hinchado, pero la mirada desafiante de siempre. «Eres una tonta», le solté, tratando de que no se notara mi alivio. «Mamá está furiosa y yo perdí mi descanso por tu culpa». Se lo buscó, hazlo. No me iba a quedar callada. Respondió ella. «Me da igual. Camina rápido. Vamos a parar en el local de la esquina, no voy a aguantar el sermón de mamá con el estómago vacío». Yo invicto esta vez. Entramos al pequeño negocio que olía a café viejo y cartón mojado. Había una fila corta y nos pusimos al final. Fue entonces cuando, al intentar cerrar el paraguas, choqué sin querer con la persona de adelante. Perdón, no quise, las palabras se me quedaron trabadas. La chica se dio la vuelta despacio. Se veía de mi edad, con un cabello largo y desordenado. Era un cabello de 3 colores que nunca había visto. Pero lo que me aceleró el corazón fueron sus ojos. Eran de un azul oscuro penetrante. Me sostuvo la mirada un segundo de más con una expresión la cual no pude descifrar. Antes de volver a darse la vuelta. Era realmente hermosa. En cuanto salimos del local, Elia soltó una carcajada. Vaya, hazlo. Casi se te cae la mandíbula al piso. Se burló. Quedaste como tonto. Cállate, Elia, mascullé. Solo fue el impacto, ella tenía rasgos extraños, eso es todo. Sí, claro, tenía rasgos raros. Dijo ella con un tono burlesco. Finalmente llegamos a casa. Al entrar, todo olía a salsa de tomate y a humedad. Mi abuela estaba en la cabecera, con la mirada perdida. El Alzheimer le había robado las palabras hacía tiempo. Come todo, mamá. Murmuró mi madre, acercándole la cuchara. No puedo creer que Arlo tuviera que ir a buscarte con esta tormenta. ¿En qué estabas pensando, Elia? Ya te dije que ella empezó, mamá. No voy a dejar que hable así de papá. Me da igual. Bastante tenemos con cuidar a tu abuela como para que tú andes peleando. Mañana mismo vas a pedir disculpas en el grupo de WhatsApp de tu colegio. Yo no dije nada. Terminé mi plato en silencio. La imagen de los ojos de la chica todavía me flotaba en la mente. Me voy a dormir, dije, levantándome. Mañana debo ir temprano por la moto al mecánico. Subí las escaleras y me desplomé en la cama. Justo cuando iba a cerrar los ojos, mi celular se iluminó. Era un mensaje de Sofía. No sabía nada de ella desde hace 2 años. Hola Arlo, estoy de nuevo en la ciudad con mi familia. Sé que es tarde, pero el domingo. ¿Te gustaría salir a pasear? Prometo que no será extraño. Me quedé mirando el techo. Quizás era la soledad, pero no tuve fuerzas para decir que no. Está bien, pasaré por ti el domingo a las 8. Bloqueé el teléfono y me hundí en las cobijas. Pasado mañana es domingo, el día de los enamorados. ¿Qué querrá realmente? Hay muchos días para verse después de tanto tiempo, pero eligió precisamente ese. Aunque me sentía a kilómetros de distancia de cualquier sentimiento parecido al amor, acepté la invitación sin saber por qué. ¿Sentía algo todavía o era simplemente una especie de refugio ante tanta pesadez?
No tenía una respuesta clara, así que cerré los ojos dejando que el ruido de la tormenta se llevara lentamente mis dudas. El silencio en la oficina era una masa densa que solo el zumbido del aire acondicionado y el goteo de la lluvia lograban perforar. El director estaba desparramado en su silla de cuero, que crujía bajo sus casi 120 kilos de carne flácida. Su respiración era un silbido húmedo. El sudor le pegaba la camisa amarillenta a la espalda, emanando un olor rancio a tabaco y encierro. Con dedos gruesos, movió el ratón. El cónclave de la alimaña parpadeaba en el monitor, pero los archivos de ella estaban corruptos. Gruñó, sacudiendo su papada. No importaba. Dentro de poco tendría mercancía en vivo. Justo a tiempo. Jadeó, mirando la puerta. Unos golpes tímidos sonaron en la madera. Era Valeria. El director se puso de pie con un esfuerzo que hizo crujir sus rodillas y abrió la puerta. La chica entró temblando, extendiendo un papel arrugado con manos inseguras. Él tomó el papel sin mirarlo y, con un movimiento rápido para su tamaño, cerró la puerta con llave. Valeria retrocedió, pero él la alcanzó fácilmente, acorralándola contra el escritorio. La tomó por las muñecas usando su peso para inmovilizarla, mientras sus manos sudorosas buscaban desabrocharle la blusa. Tranquila, nena. Solo vamos a revisar que todo esté en orden, dijo él con una lujuria asquerosa. Valeria intentó luchar, pero la diferencia de peso era aplastante. Sin embargo, algo empezó a cambiar. El cuerpo de la chica comenzó a convulsionar. El director soltó una risita ronca, apretándola aún más para sofocar su resistencia. No te resistas, es peor, murmuró, pegando su rostro al de ella. Fue entonces cuando notó el frío. Un frío espectral que emanaba de la piel de Valeria. Sus espasmos se volvieron violentos, rítmicos, y un aliento podrido salió de sus labios. Unas venas negras se ramificaban por el cuello de la chica como raíces buscando agua. De pronto, un chasquido seco retumbó en la oficina. La mandíbula de Valeria se desencajó, desgarrando la piel de sus mejillas en un estallido de fibras rojas. Con la velocidad de un resorte, ella se lanzó sobre su antebrazo. Los dientes se hundieron en la carne gorda del director, arrancando un pedazo de músculo con un sonido de tela desgarrándose. El director soltó un alarido agudo y cayó de espaldas. Como pudo se dio la vuelta, intentando huir, arrastrando su enorme peso por el suelo. Sus dedos resbalaban en su propia sangre mientras buscaba desesperadamente el cajón inferior de su escritorio. Sus dedos dieron con el metal frío de su revólver. Logró girarse justo cuando la figura de Valeria se abalanzaba sobre él y... El disparo le dio de lleno en el pecho, lanzándola hacia atrás. El cuerpo de la joven quedó tendido. El director soltó el arma humeante, mientras contemplaba el cadáver. Maldita perra, escupió, presionando su brazo destrozado mientras pataleaba y lloraba del dolor. Lo que él no esperaba era que el llanto se le moriría en la garganta. Valeria se levantó de golpe, con un movimiento antinatural. El agujero en su pecho no paraba de sangrar, pero no parecía importarle. Antes de que él pudiera alcanzar el arma, ella estaba encima, inmovilizándolo contra el suelo con una fuerza inhumana. El director comenzó a gritar con todas sus fuerzas, un alarido desesperado, idéntico al de un cerdo en el matadero. Nadie escucharía sus lamentos. Nadie vendría a socorrerlo. La tormenta afuera era la única testigo. Su podrida mente se desvanecía mientras sentía los dedos de esa cosa hundirse directamente en su garganta. Con una ira inagotable, Valeria comenzó a separar el cuello de la cabeza, convirtiendo al director en una masa amorfa de carne y hueso. En su último segundo de conciencia, sus ojos se fijaron en el monitor una última vez. Vio cómo el foro celebraba el inicio de la purificación. La alimaña finalmente había llegado a casa, y él, por fin, era parte de la ceremonia.